gusta estar en tu casa con tu pueblo. ¿Te gusta? ¿Te gusta estar en la casa del Señor? Estas mañana justo recibí un mensaje desde Tenerife y me decía que Dios te bendiga y a toda la iglesia. Nos acordamos mucho de vosotros de la iglesia. Cada domingo yo deseaba que llegara el domingo para ir al camino. Bueno, es el nombre que sabéis que tenemos como iglesia. Cada domingo yo deseaba que llegara el domingo para ir a la iglesia. Bueno, están contentos allá en Tenerife, en una iglesia muy similar a la nuestra. El texto para introducir el tema de esta mañana lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 y 13. Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 12, versículo 12, dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Podríamos leerlo si se hubiera traducido una palabra que se ha convertido en técnica por su uso y su significado. Podríamos leerlo de esta otra manera: por un mismo espíritu todos fuimos sumergidos en un solo cuerpo. Bueno, vivimos tiempos de una enorme volatilidad en todas las esferas de la vida: las finanzas, el empleo, la familia, y también está afectando a la iglesia. Los datos, y además sin ellos ya está bastante a la vista, yo creo, que el compromiso en cuanto a congregarse tiende a ir a menos en todo el mundo occidental. En Estados Unidos, donde son más especialistas en datos, pues nos dicen que allí los millennials, es decir, todos los que han nacido entre 1980 y el año 2000, solo un 42% pertenecen a una iglesia, a una sinagoga o a una mezquita, es decir, están comprometidos. Mientras que la generación anterior a ellos, es decir, los nacidos entre 1965 y 1979, el 54% están integrados. Frente al 42%, aquí el 54% están en una iglesia, sinagoga o mezquita. Y bueno, pues si vamos a gente más mayor, el porcentaje sube de compromiso. Y me imagino que en Europa estamos en números iguales o peores que en Estados Unidos. ¿Qué hacen las iglesias frente a esto que estamos observando, ¿verdad? De un decaimiento en el compromiso? Bueno, unas iglesias optan por rebajar el listón de a quién consideramos miembro de la iglesia. Bueno, pues como no queremos que se vayan, no queremos bajar las cifras de la membresía, rebajamos el listón. Otras están optando por el camino justamente opuesto: elevar las exigencias sobre quién debe ser considerado miembro o no de la iglesia, porque no quieren terminar siendo iglesias nominales donde hay gente que asiste pues como casi a un acto social más, y optan por insistir en hablar del costo que significa seguir a Cristo, del compromiso que significa la relación con Cristo. Lo cierto es que la vida ha cambiado mucho, ¿verdad? Nos ha cambiado mucho a todos. Hace años, hace bastantes años, pues la vida de una persona apenas era el trabajo, la familia, muy poco de ocio y la iglesia. Pero en los últimos años las cosas han cambiado y la iglesia evangélica, pues si antes, si tenía suerte de tener una cerca, había solo una. No había a dónde elegir. Hoy hay iglesias para elegir en cualquier lugar e incluso puedes ir por eso rotando de una iglesia a otra. Antes también la movilidad era menor, los viajes eran limitados, pero hoy el domingo puedes coger el coche y puedes ir a otro lugar, ir a otra iglesia o a ninguna. Y por eso hoy tenemos más gente como nunca antes, que viene y que va, que aparece y desaparece. Y ahora, pues con la pandemia, creo que también se ha agravado esta situación,
porque se ha multiplicado la presencia de iglesias en Internet, de manera que tú puedes asistir a la iglesia que te apetezca, donde tengan la música que más te gusta, el predicador favorito, que tenga una oferta más atractiva, pues ese domingo te conectas allí y puedes cambiar cada semana de iglesia. Pero también puedes estar en tu propia iglesia y estar invisible, ¿no? No sabemos si estás o no estás. Y al final, pues muchos quizás si dejan de reunirse, casi pasan desapercibidos. Y hay una preocupación general en el mundo, por lo menos en España y en Europa, donde en algunas reuniones está saliendo a relucir esta preocupación de que tal vez cuando esto termine, si termina esta pandemia, es posible que muchos no regresen y muchos lo ven con preocupación, otros lo ven también como un síntoma de la condición espiritual en la que estamos. Así que con todo eso en mente, algunas preguntas que me gustaría que a lo largo de esta ocasión, solo será casi una introducción en otras sesiones más, que pensáramos todos qué significa ser miembro de una iglesia. ¿Es necesario o no estar comprometido con una iglesia? ¿Es necesaria la regularidad en nuestra asistencia o no? ¿O vale ir a cualquier iglesia, da igual a la que sea, con tal que sea una iglesia, digamos, bíblica? Una iglesia flotante, lógicamente, es difícil que pueda desarrollar proyectos, que pueda mantener su local, pueda tener actividades regulares o pueda ministrarse unos a otros, esa frase tan repetida en el Nuevo Testamento. Leíamos al principio este texto de 1 Corintios 12 y dice allí: todos los miembros del cuerpo constituyen un solo cuerpo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados o sumergidos en un solo cuerpo. ¿Entiendes eso? Pensemos para esta mañana en el concepto de iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es ser iglesia? La palabra iglesia significa simplemente personas que han sido llamadas afuera. Es una reunión de ciudadanos, de personas que han sido llamadas, por ejemplo, a salir de su casa, a reunirse en un lugar público y tal vez con algún propósito formar allí una asamblea. Es interesante que la palabra iglesia, aunque en muchas de nuestras traducciones no lees la palabra iglesia, pero es la misma que aparece como iglesia en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7 y el versículo 38 aparece para hablar de Israel. En Hechos 7:38 está hablando de Moisés con Israel en el desierto y dice: Moisés, es el que estaba en la congregación. Eso es lo que ponen nuestras Biblias en español, suelen poner congregación, pero la palabra griega es la misma que iglesia. Moisés, es el que estaba en la congregación o en la iglesia en el desierto. Y creo que es una ilustración muy buena de lo que significa ser iglesia. Israel había salido de la esclavitud de Egipto, habían sido liberados por Dios, algo de donde ellos no podían salir. Y salieron aquellas familias que vivían en los barrios de las ciudades de Egipto, salieron para formar una congregación unida que caminaba por un desierto con un objetivo, que iba en camino de la tierra prometida. Sin duda, eso es la iglesia también. La iglesia, la esposa de Cristo, nosotros, la iglesia, la esposa que Dios está formando para esas bodas del Cordero, de su Hijo. Somos el pueblo más privilegiado de todos los tiempos. Sí, la iglesia, los creyentes de hoy, somos los más privilegiados. Nunca antes el pueblo de Dios tuvo los privilegios que tiene la iglesia. Y por eso cantamos con razón muchas veces, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. La iglesia es un colectivo especialmente amado por Cristo. Somos las personas con una conexión más directa con Dios que nunca antes en la historia. Nadie de los creyentes
del Antiguo Testamento, antes de Cristo, podían conectarse con Dios de la manera que nosotros estamos conectados. Y la Iglesia es ese colectivo de personas que Dios ha escogido como canal de sus bendiciones para transmitir al mundo las bendiciones de Dios. ¿Pero qué es la Iglesia? La Iglesia en el Nuevo Testamento nos presenta dos aspectos. Hay un doble uso de esa palabra Iglesia. Por un lado está la Iglesia universal y luego hablaremos de la Iglesia local. Una de las cartas donde se habla de la Iglesia en este sentido universal, especialmente es la carta de Pablo a los Efesios. Quiero leer allí un par de versículos en Efesios capítulo 2. En Efesios, el capítulo 2, versículo 19 al 21, dice lo siguiente. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esta es la Iglesia universal. La Iglesia universal es una sola, no hay más que una. Es aquella Iglesia de la que Jesús le dijo a Pedro, edificaré mi Iglesia, la única Iglesia del Señor, la Iglesia universal. Y aquí Pablo en este pasaje usa tres figuras para describir esta Iglesia. La Iglesia de Jesucristo como una ciudad en la que cada creyente somos conciudadanos. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos sugiere una ciudad? Bueno, solo por mencionar algunas pocas cosas. La ciudad habla de convivencia. Es un lugar donde compartimos recursos, compartimos servicios públicos. Es donde también es verdad que tu casa es menos tuya, porque vives en una comunidad. Tienes que compartir muchas cosas y depender de tus vecinos. Pero la ciudad también ha demostrado ser un lugar de mayor bienestar. Por eso la población mundial tiende cada vez más a las ciudades. La Iglesia también, dice Pablo, es una familia. Es la familia de Dios. Y la familia nos habla de vínculos entre personas, de ver a cada creyente, a cada miembro de la Iglesia como un hermano. A veces los vemos como amigos, a veces los vemos, no sé, pero tenemos que vernos como hermanos. Lo que significa, ¿qué significa para ti un hermano, una hermana? Por esa razón nosotros como Iglesia oramos cada semana, aunque puede ser que algunos no lo entiendan mucho, pero por eso cada semana oramos por la Iglesia perseguida. Bueno, no solo porque es una tremenda injusticia la persecución, es inhumano el trato que se da a los creyentes perseguidos, es irracional, hay tremendo sufrimiento, familias, niños. Sí, oramos por ellos por eso, pero no solo por eso, es que son nuestra familia. ¿Cómo orarías tú si aquellos que estén perseguidos esta semana, estaban pensando en China, fuera de tu familia carnal? ¿Cómo los tendrías en tu mente, en tu corazón? ¿Cómo estarías orando por ellos? Pues mira, la familia carnal es pasajera, pero esta otra familia es eterna. Y si queréis imaginar, pues podríamos pensar, el día que lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, es posible que nos empiecen a buscar miles de personas, de esos que han estado siendo perseguidos. Y al llegar al cielo, saber que tú has estado orando por ellos y lo que ha supuesto para ellos tu oración. Quizás no somos conscientes, ¿verdad?, de toda esta realidad que va mucho más allá de lo tangible. Por eso también nos alegramos, porque son nuestros hermanos, o yo me alegro por lo menos, cuando un creyente, incluso aunque no lo conozca de nada, aunque solo sepa de oídas de él, pues tiene un logro, tiene un reconocimiento público. Pues yo me alegro y me identifico también con él. Sí, en la familia
es donde encontramos ayuda. Nos ayudamos, nos apoyamos, nos preocupamos unos por otros. Eso debe ser la Iglesia. Y la Iglesia, dice Pablo también en este texto, que es un edificio que se constituye en el templo de Dios, la morada de Dios. Y un edificio implica, como piedras que somos cada uno de nosotros, diría Pedro, piedras vivas, implica que cada una de sus partes están interconectadas, que cada parte se soporta a la otra, le da apoyo a la otra. Y al ser un edificio, un solo edificio, la Iglesia Universal, da una imagen de unidad. Y la verdad es que cuando ves reportajes o cuando viajas, en el mundo hay muchos edificios que son admirables. Hay gente que viaja miles de kilómetros para ir a ver ciertos edificios. Bueno, los del Nuevo Mundo, sobre todo, les encanta venir a Santiago, ver estos edificios tan antiguos, ¿verdad?, que ellos no tienen. Es un edificio porque es único, solo uno, porque está sobre un fundamento que son los apóstoles y profetas y Jesucristo, nuestra piedra angular. Esa es la Iglesia Universal, pero ¿quiénes son los que forman parte de esa Iglesia? ¿Quiénes son miembros de esta Iglesia? Bueno, solo por tomar algunos textos del contexto inmediato de Efesios capítulo 2, pues ahí nos hablaba en el versículo 13, si vamos hacia atrás en el libro, dice que son los que están en Cristo Jesús por la sangre de Cristo. Es decir, todos los que han entregado su vida a Jesucristo, que han confesado sus pecados y por eso la sangre de Cristo les ha limpiado, se han reconciliado con Dios, estos están en el edificio, esos son miembros de la familia, esos son mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Son aquellos que han puesto su vida en el lugar de la máxima seguridad, que es en las manos de Cristo, los que están en Cristo, los que nadie puede arrebatar de su mano. Pero más arriba, en capítulo 2, versículo 8, uno de esos textos que conocemos de memoria, los miembros de esta Iglesia de Cristo son los que por gracia han sido salvados por medio de la fe. Es decir, los que sin mérito, no hay un mérito especial porque Dios les ha acogido, sin mérito han aceptado el regalo de Dios por la fe. Y eso ha ocurrido, pues el capítulo 1 de Efesios dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Así que son miembros de la Iglesia los que creen en el evangelio, los que han escuchado el evangelio y creen en el evangelio y han recibido el Espíritu Santo. Bueno, si lo has recibido lo notarás, digo yo. Es Dios que siempre está presente en nuestras vidas. La Iglesia Universal, por tanto, es la suma de todos los creyentes, de todos esos creyentes en Jesucristo, de todo lugar, de todos los tiempos, y por lo tanto, seguro que están en diferentes denominaciones cristianas. Y es una iglesia invisible, porque nadie puede ver toda su dimensión. Eso nos lleva a la iglesia local. Y en el Nuevo Testamento encontramos que cuando se habla de la iglesia no solo se habla en este sentido universal, sino también en el sentido de iglesia local. Y la iglesia local, pues la llamamos a aquel grupo de creyentes que se reúnen en una localidad, en un determinado lugar. Por ejemplo, lo encontramos en la carta a los Corintios. En el primer capítulo, cuando Pablo dirige su carta a los Corintios, le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y en el último capítulo también hay un saludo de Pablo, dice en el capítulo 16, versículo 19, un saludo de otras iglesias hermanas, dice, las iglesias de Asia os saludan a la iglesia de Corinto. Así que se llaman iglesias locales. Y la iglesia local es la iglesia de Dios en cada momento de la historia que se hace visible en cada localidad donde hay creyentes, por medio de una congregación, cuando estos se reúnen, cuando forman congregación. Porque claro, no es posible reunirse todos los creyentes del mundo en un mismo y un solo lugar.
Claro, si esto es así, podríamos pensar que da igual dónde me congrego, porque al final todos somos iglesia del Señor y da igual si un domingo estoy en una iglesia, otro estoy en otra, o si incluso no voy a ninguna, porque al final la iglesia universal también es invisible. Como es la misma iglesia de Jesucristo, siempre que siga la doctrina de los apóstoles, cualquier iglesia vale para reunirse. Bueno, pues aquí dejo mi pregunta para pensar y para seguir abordando este tema en cuanto a la membresía en la iglesia local. ¿Realmente necesito ser miembro de una iglesia local? ¿Está en el Nuevo Testamento esta idea? ¿Qué significa ser miembro de la iglesia? ¿Quiénes son miembros? ¿Quiénes dejan de ser miembros de la iglesia local? Y ahora yendo a algo más personal, mirándonos a cada uno de nosotros en tu relación personal con la iglesia del Señor, ¿qué significa para ti ser miembro de la iglesia? Bueno, alguien ya adivinó que cuando propuse que escribierais, los que escribís en el boletín, acerca de eso, que me parecía que podía ser muy interesante, alguien me leyó el pensamiento y dijo, ya me di cuenta de que querías tratar de ese tema. Pues piensa qué significa para ti la iglesia y haz de eso un motivo de gratitud a Dios. Dale gracias a Dios por hacerte parte de su familia. Una familia con una herencia incorruptible en los cielos. Esta mañana que estamos aquí reunidos como Iglesia de Jesucristo en Coruña, nos reunimos en este momento en torno a Él, para contemplarle a Él y proclamarle a Él como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Él que te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para venir a Él con tus cargas y con tus temores, para darte descanso. Sí, para eso Dios nos ha llamado a esta familia. Miramos a aquel que para tu bien te ha colocado en una familia, en la familia de la fe, donde recibir y donde dar y donde recibir. Ayuda, estímulo, ejemplo de fe y donde orar unos por otros. Aquí estamos reunidos como Iglesia del Señor también para celebrar nuestra unión indisoluble con Cristo, unidos a esa vid de la que emana la vida. En la Iglesia Dios nos ha colocado unidos a Cristo, unidos los hermanos, pero unidos a Cristo, de quien recibimos la vida. Aquí estamos en esta mañana para recordar que Cristo nos amó y tuvo que dar su vida por nosotros para que pudiéramos ser Iglesia de Cristo. Sí, Cristo nos amó hasta dar su vida y por eso tú eres una persona de un valor incalculable. ¿Cuánto vale la vida de Cristo? Cristo dio su vida porque te ama, por amor a ti. Estamos aquí para proclamar también la nueva vida en Cristo. Y estamos aquí para renovar nuestro compromiso y nuestra esperanza en ese día extraordinario de la venida de aquel que tanto nos amó, para celebrar juntos por toda una eternidad nuestra unión con Cristo y celebrarlo todos juntos. Pues intentemos hacer esta mañana un pequeño anticipo de eso. Quiero que ahora pasemos a cada uno de nosotros a poder responder de alguna manera, ¿no? en gratitud al Señor por este privilegio de ser familia de Dios, de ser iglesia de Jesucristo. Y para ello creo que nos ayuda si nos enfocamos en Dios, si ponemos nuestra mirada en nuestro Padre, en ese Padre de familia que nos ha reunido en esta mañana en torno a su mesa. Y Él está en la cabecera y nos mira a uno y mira a otro. Nosotros le miramos a Él.